El timing es un principio que está muy ligado a la animación tradicional. En esta lección vamos a ver cómo aplicarlo a la animación digital en After Effects. Timing es otro de los 12 principios de animación, pero quería hablar un poco en separado de esto porque afecta de manera especial en After, ya que este principio habla del timing como la forma en la que el tiempo afecta a nuestra animación. En la animación tradicional, esto se veía representado por la cantidad de dibujos que hacíamos para una transición. Entonces, por ejemplo, para una animación lineal íbamos a hacer dibujos con posiciones equidistantes, y para agregar la aceleración íbamos a hacer unos dibujos más cercanos, y a medida que vamos agregando distancia entre esos dibujos, nuestro objeto iba a agarrar más velocidad. Esto estaba intrínsecamente relacionado con el spacing, que es básicamente esa distancia que agregamos entre un dibujo y otro. Acá vemos específicamente cómo para una animación lineal la distancia entre los dibujos es equidistante, y a medida que vamos variando le vamos agregando dinamismo a esa velocidad. Esto en After Effects no se aplica de una forma muy directa, ya que no tenemos forma de manejar el spacing, ya que no estamos haciendo dibujos en el espacio, sino que simplemente estamos dándole interpolaciones a nuestra animación, y lo que podemos manejar es el tiempo, es las curvas de velocidad. Siguiendo con la forma tradicional de ver este principio, una vez vi un gráfico en Twitter que hablaba un poco de cómo distintos dibujos animados usan el timing. Después les paso el link. Pero los dos que me llamaron la atención era básicamente el de Roger Rabbit y el de Gumball, porque son uno de los que más diferencia tenían. Si recordamos cómo se ve la animación de Roger Rabbit, es súper fluida y bien suave, y cada movimiento está como totalmente definido. Esto quiere decir que han usado muchos keyframes intermedios, muchos in-betweens digamos en este caso, para que esta animación sea súper suave. Era básicamente esa la intención que tenía Richard Williams. No es específicamente este gráfico el que usaba para todas las animaciones, pero nos ayuda un poco a entender que usaba muchos in-betweens. En cambio, en otros dibujos como los que son más modernos como Gumball, lo que hacen es hacer saltos muy fuertes entre una pose y otra. Entonces simplemente hacen una aceleración muy suave y saltan de un dibujo muy rápido a otro. Cuando hablamos en animación tradicional, llevado a un ejemplo, esto sería un timing lineal, en donde tenemos un montón de poses intermedias que hacen que esta animación tenga un movimiento bastante lineal y suave. Pero muchas veces no queremos esto, sino que queremos un poco de más impacto. Entonces, tal vez con menos animación y llevando un gráfico más similar al de Gumball, podemos obtener un objeto mucho más impactante y más simple con menor cantidad de dibujos. En el caso nuestro que vamos a estar animando en After Effects, no son dibujos lo que vamos a estar usando, sino que son keyframes. Y ya vamos a ver cómo podemos usar esa interpolación. Este es el ejemplo que dio Juan Pearros, el director de Gumball, cuando habló de este cuadro y mostró cómo son los cuadros que usa para Gumball. Entonces acá podemos ver cómo hace un movimiento muy suave, que es la anticipación para los brazos y para la cabeza, y luego pasa de una pose a otra de una forma directamente por corte. No hay muchos cuadros intermedios, sino que simplemente son algunos al principio y al final para el suavizado. Yendo a After Effects, teniendo como ejemplo un movimiento muy simple de un círculo que se mueve hacia el costado, este es un movimiento lineal, y si vamos a la curva, vamos a ver cómo se representa el timing, que sería básicamente en este caso lineal. Agregué yo una capa de eco, un efecto eco, para ver cuáles son los cuadros que After Effects nos está generando cuando interpolamos esta animación. Si vemos, esto es muy similar a uno de los primeros ejemplos que vimos recién, en los que cada dibujo está equidistante. A medida que empezamos a agregar aceleraciones, vamos a ver cómo los cuadros que va agregando After Effects son mucho más juntos al final y más separados al principio, en el que tenemos una velocidad más fuerte. Esto sería un ejemplo más extremo. Lo que tenemos que tener en cuenta para aplicar este principio es que generalmente lo que vamos a jugar nosotros es con el timing, pero hay formas de controlar un poco el spacing, y esto es usando keyframes on hold. Los keyframes on hold son cuando agregamos un keyframe y en vez de una aceleración le damos este efecto que hacemos, que convertimos este cuadro on hold. Esto quiere decir que ese frame va a mantener el mismo valor hasta que otro frame le diga lo contrario. Entonces lo que podemos hacer en este caso, solo para el ejemplo, si vamos agregando diferentes cuadros on hold, que esto se hace con Control Alt H, vamos a ver cómo la forma en la que After nos muestra los intermedios que va agregando cambia. Entonces esto nos puede ayudar para darle cierta expresividad a nuestra animación. Además de eso, y de que puede hacer que nuestra animación tenga un aspecto un poco más similar al de cuadro a cuadro, también nos puede ayudar para que en algunos momentos, si tenemos que hacer alguna modificación en la forma del objeto, hay veces que
tal vez una interpolación perfecta nos es perjudicial. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hacer que esto se vuelva, no sé, un cuadrado o un rombo, lo que puedo hacer es esto, modificar los vectores. Entonces acá After, ¿qué va a hacer? Va a interpolar todos los cuadros intermedios, pero tal vez esto no es lo que queremos. Pero si lo hacemos un hold, podemos convertir el círculo en un cuadrado de un momento más repentino, más por corte. En este ejemplo tal vez esto no tiene mucho sentido, pero ya vamos a ver cómo aplicándolo a nuestro personaje nos puede venir bien. Volviendo a este ejemplo, este sería una especie de interpolación directa o lineal, digamos, en donde se están mostrando todos los cuadros intermedios. Y esto sería un ejemplo de usar una interpolación on hold. En este caso, por ejemplo, esta pose estaría on hold hasta que aparece la siguiente. La clave es un poco descubrir cuándo usar esto para nuestra ventaja y para darle más expresividad a nuestras animaciones, mostrando tal vez menos interpolaciones, sino más cambios expresivos, más cambios exagerados entre una pose y otra. Ahora que repasamos algunos conceptos y herramientas básicas, estamos listos para empezar con nuestro proyecto.